El sonido de la grasa de res chisporroteando en la parrilla no podía ocultar el hedor de la falta de respeto. Era una tarde de domingo con un sol abrasador en Polanco, la zona conocida como el Beverly Hills de la Ciudad de México. En el jardín de la mansión, donde yo mismo había diseñado cada ladrillo hace 30 años, Esteban, mi yerno consentido, estaba organizando una barbacoa. Yo, Arturo Vidal, de 70 años, estaba sentado en una silla de mimbre en un rincón del porche, sosteniendo un vaso de agua. Esteban no me ofreció vino. Decía que el vino sube la presión arterial de los ancianos, pero yo sabía muy bien que solo quería guardar esas botellas de gran reserva para sus ruidosos amigos, emprendedores tecnológicos. Esteban era la encarnación de todo lo que yo despreciaba. Nuevo rico, ruidoso y vacío. Llevaba una camisa polo Ralph Lauren con un logo enorme y un reloj Hublot con diamantes en la muñeca, algo que apuesto compró con las ganancias de su especulación con criptomonedas el mes pasado. El carbón está muy débil, se quejó Esteban, picando las brasas que se apagaban con las pinzas para carne. Necesito algo para avivar el fuego. Miró a su alrededor. Sus ojos pequeños recorrieron la mesa de roble, donde yo había dejado algunos documentos viejos. No era papel de desecho. Era una carpeta de bocetos hechos a mano con carboncillo y tinta china del Teatro de la Ciudad de Guadalajara, un proyecto en el que invertí 5 años de mi alma para diseñar en los años 80. La había sacado para admirarla, buscando un poco de paz en mis recuerdos en medio de este ambiente caótico. Antes de que pudiera darme cuenta de sus intenciones, Esteban agarró la carpeta de bocetos. ¡No! ¡Detente!, grité, tirando el vaso de agua y lanzándome hacia él tan rápido como mis piernas con artritis me lo permitían. Ese es el original. Es mi legado. Pero ya era demasiado tarde. Esteban hizo una bola con el papel que dibujaba la sección transversal de la cúpula del teatro. Una obra maestra de estructura de carga por la que recibí el Premio Nacional de Arquitectura, y lo metió debajo de la parrilla. «Tranquilo, suegro», se burló Esteban, con la cara roja por el calor y el alcohol. Encendió el fuego. Las llamas estallaron, lamiendo mis trazos delicados. El papel viejo arde mucho mejor que el nuevo. Además, ¿quién construye así en estos tiempos? Ahora todo es digital, es 3D, es el metaverso, igual que mi dinero. Sus amigos se rieron a carcajadas en aprobación. Me quedé petrificado. El olor a papel quemado mezclado con el carbón invadió mi nariz, amargo. Vi cómo el fuego devoraba las curvas de la cúpula, los cálculos acústicos meticulosos que me costaron noches enteras perfeccionar. En ese momento, lo que ardía no era solo un papel, era el último respeto que tenía por esta familia. Esteban me dio la espalda y siguió volteando los costosos cortes de carne wagyu. No tenía ni idea de que acababa de prenderle fuego al único puente que lo mantenía a salvo. No me lancé a golpearlo. No grité ni lloré. Un buen arquitecto sabe que cuando una estructura está podrida por dentro, tratar de resanar la superficie no tiene sentido. La única opción es la demolición. Me ajusté el cuello del saco y entré a la casa. Mi silencio en ese momento fue más frío que la bodega de vinos en el sótano. Esteban pensó que yo era un viejo impotente viendo su legado convertirse en cenizas. Se equivocaba. Acababa de transformarme de un suegro en un arquitecto de la destrucción. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Esa noche, la crueldad no vino del fuego, sino de una taza de té de manzanilla y unas lágrimas falsas. Estaba sentado en mi estudio, tratando de alisar los bocetos que quedaban, cuando sonaron golpes en la puerta. Camila entró, mi hija, la hija que Sofía y yo cuidamos como a una joya preciosa. Traía una bandeja con té, sus ojos estaban rojos, pero yo, con la experiencia de alguien que ha lidiado con contratistas durante medio siglo, reconocí de inmediato la evasión en su mirada. «Papá», Camila dejó la bandeja, con voz temblorosa. «Tenemos que hablar». Me quité los lentes de lectura y miré directamente a mi hija. «Habla, Camila. No des vueltas». Camila respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para leer una sentencia ya redactada. «Esteban y yo lo hemos discutido mucho. Lo de esta tarde, él no quiso hacerlo. Es solo presión del trabajo». Hice una mueca. ¿La presión del trabajo hace que la gente queme el legado de su suegro para asar carne? Pero el problema es, continuó Camila,
jugueteando con el borde de su blusa. Esteban dice que tu energía no combina con la casa en este momento. Invitó a un maestro de Feng Shui a verla. El maestro dijo que la presencia de los ancianos trae demasiada energía negativa, bloqueando el camino de la fortuna en sus inversiones. ¿Feng Shui?, pregunté, con una calma extraña. ¿Le estás hablando de Feng Shui a un arquitecto? ¿O me estás diciendo que tu marido quiere echar a tu padre de la casa para poder convertir este lugar en su casino personal? No es eso, papá. Camila rompió a llorar, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Es solo temporal. Pensamos que deberías mudarte al viejo estudio en la colonia Condesa por un tiempo. Ahí es tranquilo, puedes dibujar, descansar. Cuando el trabajo de Esteban se estabilice, te traeremos de vuelta. El estudio, en la Condesa, al que se refería, era en realidad un almacén viejo y húmedo, donde solía guardar muestras de materiales y modelos de yeso dañados en los años 90. No tenía calefacción. Las paredes tenían moho y estaba encajonado entre edificios de departamentos en ruinas. Miré a mi hija. Recordé el día en que su madre, Sofía, yacía en su lecho de muerte. Me tomó la mano y dijo: «Nunca dejes que Camila sufra, Arturo. Ella es muy débil». Sí, Camila era débil, pero su debilidad se había convertido en una cobardía tóxica. Eligió proteger los sentimientos de su marido patán en lugar de la dignidad del padre que la crió. Me levanté y caminé hacia la estantería. No discutí, no supliqué. Cuando una columna se rompe, ya no puede sostener el techo. «Está bien», dije con voz seca. Camila levantó la vista, sorprendida de que aceptara tan rápido. «¿En serio, papá? ¿Tú no estás enojado? Me iré esta misma noche. No empaqué ropa. No me llevé nada de valor de esa habitación. Ni las pinturas al óleo, ni la colección de plumas antiguas, ni los libros raros de arquitectura. Lo dejé todo, como un museo del pasado. Solo tomé una cosa. Fue el escalímetro de latón, deslustrado por el tiempo. Era una reliquia que mi padre, el abuelo de Camila, me dejó. Un arquitecto no necesita una casa grande para definirse. Solo necesita una regla para saber dónde están los límites y cuál es la proporción correcta. Esteban y Camila habían vivido fuera de proporción demasiado tiempo. «Papá», llamó Camila mientras salía por la puerta, con la regla de metal fría en la mano. No miré atrás. «No te preocupes por mí. Preocúpate por esta casa. Porque los cimientos se están hundiendo, Camila». Salí de la imponente mansión en Polanco y tomé un taxi en la noche. Esteban estaba sentado en la sala viendo la televisión. Al verme pasar, solo sonrió con desdén y levantó su copa de vino como una despedida llena de sarcasmo. Creía que había ganado. No sabía que acababa de echar a la única persona capaz de evitar que ese techo se le viniera encima. La colonia Condesa por la noche tiene una belleza triste y bohemia, muy diferente al brillo falso de Polanco. El taxi se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo expuesto, con la fachada oculta por frondosas jacarandas. Aquí es donde viviría. El estudio, o más bien, el almacén, apestaba a humedad y polvo de yeso. Hacía 10 años que no ponía un pie aquí. Encendí el interruptor y la bombilla de filamento parpadeó, iluminando modelos arquitectónicos polvorientos esparcidos como ciudades muertas. Arrastré la única silla de madera al centro de la habitación. La sacudí y me senté. Sin cobijas calientes ni colchón suave. Sin aire acondicionado. Solo silencio absoluto. ¿Qué vería alguien desde fuera? Un viejo de 70 años, echado a la calle por sus hijos, acurrucado en un almacén miserable con un traje desgastado. Un fracasado. Una carga social. Pero ellos, y Esteban también, habían confundido fatalmente jubilación con estar acabado. Saqué del bolsillo interior de mi saco un viejo teléfono ladrillo Nokia. No uso smartphone. No necesito redes sociales para probar mi existencia. En la agenda de este teléfono solo había 20 números, pero cada uno tenía el peso de 1000 toneladas. Estaba el número del actual alcalde de la ciudad, quien fue pasante en mi despacho hace 25 años. Estaba el número del presidente de la Asociación de Bancos, a quien le diseñé su residencia privada. Estaban los números de los notarios más prestigiosos de Guadalajara y la Ciudad de México. Vivía oculto no porque fuera pobre. Poseía una participación mayoritaria, bajo fideicomisos anónimos, en Constructora del Valle,
el grupo de planificación urbana más grande del occidente de México. Elegí este estilo de vida por una promesa a Sofía. Deja que los niños sean independientes. No dejes que el dinero los eche a perder. Pero esta noche me di cuenta de que mi humildad había alimentado a unos monstruos. A la mañana siguiente, caminé a una pequeña cafetería en la esquina. Pedí un café de olla y me senté a la mesa, colocando el escalímetro cuidadosamente sobre la madera. El mesero me miró con lástima, probablemente pensando que era un viejo senil nostálgico del pasado. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó. Una servilleta y un lápiz, respondí. Me los trajo. Empecé a dibujar. No un teatro ni un museo. Estaba trazando el esquema financiero y legal de mi propia familia. Una flecha apuntando a Esteban. Deudas, avaricia, ignorancia. Una flecha apuntando a Camila. Debilidad, complicidad. Y en el centro del esquema, la mansión en Polanco. Mi teléfono vibró. Contesté. Al otro lado de la línea se escuchó una voz grave y respetuosa. «Hola, maestro Arturo. Hace mucho tiempo que no llama. ¿Pasa algo importante?» Era la voz de Saldaña, un abogado conocido como el Tiburón Blanco, en el mundo del cobro de deudas incobrables. «Saldaña», dije, con los ojos fijos en la punta del lápiz sobre la servilleta. «¿Recuerdas la mansión en el número 42 de la calle Horacio?» «Claro que sí, su obra maestra. ¿Dónde vive usted ahora?» «Ya no», respondí con voz fría. «Quiero que revises el historial crediticio de mi yerno, Esteban Ramírez. Escuché que está buscando hipotecar la casa». «¿Hipotecar su casa, maestro? Pero los papeles...» «Solo revísalo». Y Saldaña... Hice una pausa, tomando un sorbo de café caliente. «Si busca lugares no oficiales para pedir dinero, no lo detengas. Ayúdalo a encontrar la mejor pala para cavar su propia tumba». Hubo un silencio al otro lado de la línea por un segundo. Luego, una risa suave. «Entendido, maestro. Yo me encargo». Colgué y tracé una línea diagonal tajante sobre el nombre de Esteban en la servilleta. Aquí, en esta cafetería de mala muerte, se acababa de iniciar un nuevo plan maestro. Y esta vez, los materiales de construcción no eran concreto armado, sino deudas y castigo. Para entender la trampa en la que Esteban estaba a punto de caer, tenemos que retroceder 10 años. El día que Camila se casó con Esteban, tuve un mal presentimiento. Esteban era entonces un corredor de bolsa de tercera categoría, hablador y siempre presumiendo de oportunidades de inversión que cambiarían la vida. Miraba a Camila no como a una esposa, sino como a un billete de lotería ganador. Sofía, mi esposa, cuya salud ya era muy frágil en ese entonces, estaba tan preocupada que no podía dormir. «Arturo, si nos vamos, Esteban se la tragará viva. Lo venderá todo». La tranquilicé con una solución arquitectónica, no para la casa, sino para su propiedad. Cuando le regalé la mansión en Polanco a Camila como regalo de bodas, no transferí todo. Utilicé un mecanismo legal clásico pero extremadamente efectivo de la ley mexicana, la desmembración de la propiedad. Le transferí a Camila lo que se llama nuda propiedad. Su nombre está en la escritura. Ella es la propietaria nominal. Pero me reservé el usufructo vitalicio. ¿Qué significa esto? Significa que mientras mi corazón lata, tengo derecho a vivir en esa casa, rentarla o echar a quien sea de ahí. Y lo más importante, hay una cláusula de inalienabilidad anotada en letra pequeña en la última página del contrato notarial. El inmueble no puede ser vendido, hipotecado o transferido bajo ninguna forma, sin la firma de consentimiento del titular del usufructo. Esteban, con la arrogancia e ignorancia de un nuevo rico, nunca se molestó en leer el contrato detenidamente. Solo vio el nombre de Camila en la primera página de la escritura y pensó que había conseguido la mina de oro. Pensó que al echarme de la casa y mandarme a ese almacén en la Condesa, había eliminado el obstáculo. No sabía que legalmente yo seguía sentado en la sala de esa mansión. Podía echar mi cuerpo, pero no podía sacar el nombre de Arturo Vidal del registro notarial. Durante los últimos 10 años, nunca mencioné esta cláusula. Quería creer que Esteban cambiaría, que amaría a Camila de verdad. Pero el incidente de quemar los planos y la patada que me puso en la calle fue la gota que derramó el vaso. Sentado en el almacén polvoriento, abrí mi viejo maletín de cuero y saqué la copia certificada de la escritura de la casa. Los sellos rojos brillantes
seguían siendo válidos. Pasé el dedo sobre las palabras usufructo vitalicio. Esto no era solo un término jurídico, era la soga que le había puesto al cuello a Esteban hace 10 años. Y ahora, cuando empiece a patalear en su sed de dinero, la soga se apretará. Cree que es el dueño de la casa porque duerme en mi cama. Gran error. Solo es un pésimo inquilino viviendo de la caridad de un viejo al que desprecia. Y el contrato de arrendamiento está por terminar. 3 meses después de mudarme a la Condesa, el mercado de criptomonedas colapsó. Un flash crash borró el 60% de la capitalización del mercado en una sola noche. Lo supe no porque juegue con criptomonedas, sino porque Saldaña me enviaba los informes financieros de Esteban cada semana. Esteban estaba aguantando las pérdidas. Había usado un apalancamiento financiero, margin, de 20 veces para apostar a una moneda basura. Ahora, la plataforma de intercambio lo estaba llamando. Margin call. Necesitaba depositar 5 millones de pesos más, unos 250.000 USD, en 48 horas, o su cuenta sería liquidada a cero. No tenía 5 millones de pesos. Su efectivo se había quemado en fiestas lujosas, pagos de autos a crédito y viajes ostentosos. Podía imaginar la escena en la mansión en este momento. Esteban caminando de un lado a otro en la sala, sudando a mares, gritando al teléfono, rompiendo cosas. La arrogancia del empresario tecnológico había desaparecido, dejando solo el pánico de un jugador compulsivo sediento. Y como predije, pensó en el único cochinito que le quedaba. La casa. El lunes por la mañana, Saldaña me llamó. Maestro, el pez mordió el anzuelo. Acaba de llevar la escritura al Banco Nacional, Banamex, para pedir una hipoteca. ¿Cuál fue el resultado? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rechazado inmediatamente en la fase de evaluación. Se rió Saldaña con sarcasmo. El departamento legal del banco vio su cláusula de usufructo y devolvió el expediente al instante. Le dijeron, se necesita la firma del señor Arturo Vidal. Se puso furioso, gritando e insultando en la sucursal. Sonreí, tomando un sorbo de té. Por supuesto que no se atrevía a llamarme. Me acaba de echar como a un perro. ¿Con qué cara me pediría que firme una hipoteca para salvarlo? Su vanidad ilusoria era más grande que su miedo a la bancarrota. ¿A dónde irá ahora? Pregunté. Está desesperado, maestro. Ha empezado a contactar a instituciones financieras no bancarias, específicamente una SOFOM llamada Crédito Rápido. Las SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en México, son un área gris. Hay lugares decentes, pero también hay lugares que son básicamente usureros disfrazados de financieras. Tasas de interés asesinas, contratos truculentos y métodos de cobro. Muy de gángsters. Crédito Rápido era del segundo tipo. ¿Tenemos gente ahí? El director de crédito de ahí me debe un favor, respondió Saldaña. Planean rechazar a Esteban por el riesgo legal de la casa. También vieron el usufructo. Me quedé en silencio un momento. Este era el punto de decisión. Podía detener esto. Podía dejar que Esteban quebrara ahora mismo, perdiera todo su dinero virtual, pero la casa seguiría a salvo. Pero si hacía eso, seguiría aferrándose a Camila. Seguiría viviendo en mi casa. Encontraría otra forma de estafar. Para eliminar la mala hierba, hay que arrancarla de raíz. Para echarlo para siempre, debe cometer un error irreparable. Saldaña, dije bajando el tono de voz, dile a los de Crédito Rápido que le aprueben el expediente. ¿Está seguro? La tasa de interés ahí es del 15% mensual, y pondrán una cláusula de cesión de deuda extremadamente dura. Que lo aprueben, pero con una condición. Es obligatorio que Camila firme como aval en calidad de propietaria nominal, y agrega una cláusula anexa al contrato de hipoteca. ¿Qué cláusula? Una cláusula que permita al acreedor el derecho de revender la deuda a un tercero en cualquier momento sin previo aviso al deudor. Entendido. La voz de Saldaña tembló ligeramente. Le está preparando la pala. No es una pala, Saldaña. Es una aplanadora. Hazlo. Colgué. Afuera, la lluvia empezaba a caer sobre el techo de lámina del almacén. Esteban estaba a punto de conseguir 5 millones de pesos para salvar su cuenta de criptomonedas. Pensará que acaba de escapar de la muerte. Volverá a hacer una fiesta para celebrar. No sabe que esos 5 millones de pesos no son un salvavidas.
Son la piedra que acabo de amarrar a sus pies antes de tirarlo al mar profundo. Tomé el lápiz y tracé una línea roja gruesa conectando la palabra Esteban con Sofom en el diagrama. Los cimientos de la casa han comenzado a agrietarse. Ahora solo hay que esperar a que la gravedad haga su trabajo. La oficina del licenciado Saldaña estaba en el piso 40 de la torre financiera Chapultepec, con vista a todo el panorama de la Ciudad de México, hundiéndose gradualmente en la bruma de contaminación del atardecer. Saldaña era un hombre de mediana edad con el cabello engominado y brillante, famoso en el mundo de las finanzas oscuras como el buitre blanco. Se especializaba en manejar deudas incobrables que los bancos tradicionales habían abandonado, y lo hacía con la sonrisa de un dentista antes de sacar una muela. Pero frente a mí, ese buitre se encogía como un gorrión obediente. «Maestro Arturo». Saldaña sirvió té en una taza de porcelana fina, con la mano un poco temblorosa. «No pensé que vendría personalmente hasta aquí. Creí que usted... ¿Creías que me estaba muriendo poco a poco en ese almacén de la Condesa?». Lo interrumpí, tomando la taza pero sin beber. Puse el escalímetro de latón sobre la mesa de cristal reluciente. El sonido del metal contra el vidrio resonó con un clink seco. «No, no», se apresuró a negar Saldaña. «Es solo que... ha vivido oculto demasiado tiempo». «Al grano», dije mirándolo fijamente. «¿Qué dijo Crédito Rápido?». Saldaña tragó saliva y abrió la carpeta sobre la mesa. Crédito Rápido es en realidad la fachada de un grupo de inversión de riesgo. Son usureros escondidos bajo una Sofom. Ya recibieron el expediente de Esteban. El director de crédito de allá, el tal, el Chato, está muy interesado en la mansión de Polanco. Sabe que su valor real es de 15 millones de pesos, mientras que el préstamo es solo de 5 millones. Se le está haciendo agua a la boca. Pero, arqué una ceja. Pero el problema es el usufructo de usted. Saldaña señaló la línea resaltada en la copia de la escritura. El Chato sabe de leyes. Sabe que si embarga, será dueño de la casa pero no podrá echarlo a usted. Usted tiene derecho a vivir ahí hasta que muera. Un activo con un inquilino eterno es muy difícil de liquidar. Asentí. Ese era el escudo que había levantado. Pero hoy vine a bajar el escudo. Solo un poco, lo suficiente para que la presa entre. Dile a El Chato, dije lentamente, palabra por palabra, que el viejo Arturo Vidal está enfermo, senil, y puede que no viva mucho tiempo más. Dile que ese riesgo es aceptable comparado con la ganga de la mansión. Saldaña me miró con los ojos desorbitados. Maestro, ¿quiere que mienta? Usted está fuerte como un roble. No miento. Estoy diseñando un escenario. Sonreí levemente. Y más importante, dile a El Chato que agregue una cláusula al contrato de hipoteca, la cláusula de cesión de derechos litigiosos, la cláusula que permite vender la deuda a un tercero sin notificar. Saldaña frunció el ceño, empezando a entender. Usted planea... Exacto. Cuando Esteban quiebre, y seguro quebrará, no quiero que El Chato sea quien toque a mi puerta con sus matones. Quiero ser yo quien tenga esa deuda. Saldaña se recargó en su silla, mirándome con una mezcla de respeto y terror. Había trabajado con gente despiadada, pero nunca había visto a un padre preparar con tanta calma una trampa para su hija y su yerno. ¿Sabe cuál es la tasa de interés ahí? 15% mensual. Interés sobre interés. Con solo 3 meses de retraso, la deuda se duplicará. Esteban nunca podrá levantar cabeza. Eso no es una deuda. Saldaña. Me levanté, tomando el escalímetro. Es la colegiatura. Y la colegiatura de la escuela de la vida nunca ha sido barata. Caminé hacia la ventana, mirando el tráfico como hormigas allá abajo. Esteban estaba en algún lugar allá abajo, feliz porque iba a conseguir el dinero, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. «Hazlo», ordené sin voltear, «y asegúrate de que Camila firme en el apartado de aval. Los dos deben ser responsables solidarios». «Sí, maestro». Salí del rascacielos y me mezclé con la gente apresurada. Un buen arquitecto no solo sabe construir, también debe saber colocar explosivos para demoler estructuras podridas desde los cimientos, despejando el camino para que surja lo nuevo. 3 días después, en la sala de la mansión en Polanco. Yo no estaba ahí, pero por el relato de la vieja empleada doméstica, doña Lupe, la única leal que me quedaba en esa casa, pude reconstruir la escena tan claramente
como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Los oficiales de crédito rápido no eran banqueros elegantes de traje. Eran dos hombres corpulentos, con chamarras de cuero, que traían consigo un olor a cigarro frío a la lujosa sala. Sobre la mesa había un bonche de contratos gruesos. Esteban estaba sentado ahí, con la mano temblorosa sosteniendo la pluma, los ojos pegados a la cifra 5.000 MXN, impresa en negritas. Veía ese dinero como un hombre muriendo de sed, ve el agua, olvidando que era agua de mar salada. ¿Y su esposa?, gruñó el oficial llamado Rocco. Este contrato necesita la firma del propietario del activo. Usted solo es el esposo. Ya baja enseguida, dijo Esteban apresuradamente, y luego gritó hacia arriba. «Camila, baja rápido, mi amor». Camila bajó las escaleras, con el rostro pálido. Sabía que esto estaba mal. Sabía que su padre nunca aceptaría hipotecar la casa ancestral con unos usureros. Pero había sido manipulada psicológicamente por Esteban durante demasiado tiempo. «Mi amor», susurró Camila al acercarse a la mesa, mirando de reojo a los dos hombres intimidantes. «¿La tasa? ¿15% mensual? ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿No confías en mí?». Esteban apretó fuerte la muñeca de su esposa, silbando entre dientes, pero tratando de mantener una dulzura falsa. «Es solo temporal. En 2 semanas el mercado se recupera. El Bitcoin sube y pagaré todo de inmediato. Tengo información privilegiada. Esta es la última oportunidad para salvar nuestro futuro, el futuro de los niños». Usó a los niños como escudo. Despreciable. «Pero si pasa algo, esta casa es de papá. Tu papá está viejo, está senil», estalló Esteban con los ojos desorbitados. «¿Quieres hacerle caso a un viejo que vive en un almacén? ¿O quieres apoyar a tu marido que está tratando de ganar dinero para mantenerte? Firma. Si no deposito el margen esta noche, perderé todo. Me voy a tirar por la ventana y verás. La amenaza, el chantaje emocional. Esas son las armas de los débiles». Camila tomó la pluma temblando. Rocco sonrió con desdén, empujando el papel hacia ella, su dedo grueso señalando la letra pequeña al final de la página. «Avalista y deudor solidario». Ella posó la pluma. La tinta negra se corrió sobre el papel blanco. Camila Vidal. En ese momento, no solo firmó su nombre, firmó un pacto con el diablo. Oficialmente se transformó de víctima en cómplice. «Muy bien». Rocco recogió el contrato y lo metió en su maletín. «El dinero estará en la cuenta en 1 hora. Recuerden bien la fecha de pago. No nos gusta tener que llamar para recordarles». Los dos hombres se fueron. Esteban aulló de alegría, abrazando a Camila y besándola en la mejilla. «Eres increíble. Vamos a ser asquerosamente ricos». Camila forzó una sonrisa, pero las lágrimas rodaban por sus mejillas. En el fondo, sabía que acababa de traicionar la última instrucción de su padre antes de irse. «Preocúpate por esta casa». Al otro lado de la ciudad, en el frío almacén de la Condesa, mi teléfono vibró con un mensaje breve de Saldaña. Firmado. La trampa se cerró. Apagué el teléfono, mirando por la ventana donde una lluvia torrencial comenzaba a caer. No sentí satisfacción, solo sentí una profunda tristeza. Le di a Camila la oportunidad de negarse, de ser fuerte, de proteger el legado, pero eligió obedecer a su marido patán. Ahora, ya no hay vuelta atrás. Los días siguientes fueron la secuencia más dolorosa de mi vida como padre. No dolor físico, sino el dolor de la impotencia voluntaria. Tengo dinero, tengo poder. Podría chasquear los dedos y resolver todas las deudas de Esteban, echarlo a patadas y traer a Camila a casa. Pero sabía que si lo hacía, volvería a alimentar la dependencia de mi hija. Volvería a parchar un cimiento podrido. Camila necesita ver la casa derrumbarse sobre su cabeza para entender el valor de un techo. Solía caminar por Polanco por las noches. Me paraba al otro lado de la calle, oculto bajo la sombra de un viejo roble, mirando la mansión iluminada. Esteban ya tenía los 5 millones de pesos. Depositó el dinero en la plataforma de intercambio, salvando su cuenta de ser quemada. Y como todo jugador que acaba de escapar de la muerte, generó una ilusión de inmortalidad. Volvió a hacer fiestas. La música de reggaeton retumbaba desde el jardín. Vi a Esteban con una copa de champaña, riendo con sus amigos parásitos. Vi botellas de licor caro siendo destapadas sin piedad. Vi un Porsche nuevo estacionado en la entrada.
seguramente rentado o comprado a plazos con ese mismo dinero de la usura. Y vi a Camila. Mi hija estaba sentada en un rincón del jardín, con una copa de vino tinto oscuro en la mano. Bebía continuamente. Su mirada estaba perdida, sin vida. Reía cuando alguien le hablaba, pero esa sonrisa estaba torcida como una grieta en la pared. Estaba bebiendo para olvidar el miedo a la fecha de vencimiento de la deuda. Estaba bebiendo para olvidar la imagen de su viejo padre marchándose con su maleta en la noche. Se me estrujó el corazón. Quería irrumpir ahí, destrozar esa fiesta de vanidad falsa, sacar a mi hija del lodo. Mi mano apretaba el bastón con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero me contuve. Todavía no, me dije. Aún no duele lo suficiente. Un arquitecto no puede colar el concreto si el acero no está bien amarrado. Camila necesita tocar fondo. Necesita probar la traición del mismo marido al que adora para poder despertar. De repente, Esteban se acercó a Camila, susurrándole algo al oído. Parecía estar presumiendo sobre alguna nueva apuesta. Camila asintió mecánicamente y luego dejó caer la cabeza sobre la mesa. Me di la vuelta y me fui. Mi sombra se alargaba en la acera desierta. Regresé al almacén en la Condesa. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio, bajo la luz amarillenta, y continué dibujando. No planos de casas. Dibujaba el diseño de una empresa fantasma. Nombre de la empresa: Arquitectura Verde S.A., de C.B. Propósito: compraventa de deuda y liquidación de activos. Representante legal: un abogado de mi confianza en Panamá. Capital: el fondo de retiro acumulado en 40 años por Arturo Vidal y el dinero de la venta de un terreno comercial en las afueras. Estaba preparando las armas. Cuando Crédito Rápido empiece a mostrar los colmillos, yo apareceré. No como un salvador, sino como un conquistador. 3 meses pasaron tan rápido como un parpadeo de la muerte. Mi predicción, y la del mercado, fue exacta. El invierno cripto no solo llegó, sino que congeló todo. La moneda basura en la que invirtió Esteban perdió el 90% de su valor tras un escándalo de fraude del fundador. Los 5 millones de pesos se evaporaron. No quedó nada. Solo quedó la deuda principal y los intereses sobre intereses hinchándose como un tumor maligno. El primer mes, Esteban se retrasó en los intereses. Vendió el Porsche, con grandes pérdidas, para cubrirlo. El segundo mes, empezó a pedir prestado a amigos. Vendió relojes, vendió bolsos de Camila. El tercer mes, quebró totalmente. Saldaña me llamó un lunes por la mañana gris. Maestro, a el chato de Crédito Rápido se le acabó la paciencia. Está preparando la demanda para embargar la casa. Dice que enviará gente a darle un susto a Esteban esta noche. Deténlo, dije, con voz tranquila, mientras regaba un cactus en el alféizar de la ventana. Activa Arquitectura Verde. Ese mediodía, mi abogado representante, bajo el nombre de Arquitectura Verde, se presentó en las oficinas de Crédito Rápido. La negociación fue rápida. El chato es un tipo pragmático. Sabe que litigar para quitar una casa con un viejo inmortal viviendo ahí, según el rumor que yo sembré, es una pesadilla legal que dura años. Cuando mi abogado puso sobre la mesa un cheque certificado por 6 millones de pesos, capital más una parte de los intereses, los ojos del chato brillaron. Recuperaba su capital inmediatamente, sin riesgo, sin juicios. De acuerdo. El chato selló el contrato. Esta deuda es ahora de ustedes. Buena suerte con ese deudor muerto de hambre. No sabía que quien estaba detrás de ese cheque era el mismo viejo inmortal al que temía. Esa tarde recibí una carpeta gruesa de Saldaña. Contrato de cesión de derechos de cobro. Cedente. Crédito Rápido. Cesionario. Arquitectura Verde S.A. Deudor: Esteban Ramírez y Camila Vidal. Garantía: Mansión, número 42, calle Horacio. Tomé el papel. Pesaba más de lo que imaginaba. No eran solo papeles. Era el poder de vida o muerte sobre la familia de mi hija. Ya no era el suegro. Ya no era el viejo senil del almacén. Yo era el acreedor. Abrí el armario y saqué mi mejor traje, un Brioni hecho a la medida en Italia que no me ponía desde hacía 10 años. Lo planché hasta dejarlo impecable. Mañana no iré a visitar a mis hijos, iré a recuperar el legado. Miércoles por la mañana en la mansión de Polanco. El aire en la casa estaba denso de miedo.
Hacía 3 días que Esteban no se atrevía a salir. Tenía miedo de encontrarse con los cobradores de crédito rápido. Apagó su teléfono. Cerró las cortinas herméticamente, viviendo como un topo en su propia casa lujosa. Camila había adelgazado drásticamente. Estaba sentada a la mesa del comedor, mirando fijamente las facturas de luz y agua sin pagar apiladas. «Esteban», dijo con voz ronca, «¿qué vamos a hacer? Hoy es la fecha límite». «Estoy pensando». «Deja de fastidiar», gritó Esteban, caminando de un lado a otro despeinado. «Seguro hay una forma. Tal vez llame a... ¿A quién? Maldita sea, todos me bloquearon». En ese momento sonó el timbre. Ding dong. Ambos saltaron como si hubieran oído un disparo. La cara de Esteban se quedó sin una gota de sangre. «¡No abras! Seguro son los matones. Apaga la luz». Pero el timbre volvió a sonar, paciente, constante, y acompañado de una voz educada a través del interfón. «Servicio de mensajería legal. Tengo una carta certificada para el señor Esteban Ramírez y la señora Camila Vidal». Esteban miró con cautela por la rendija de la ventana. No eran tipos tatuados con bates de béisbol. Solo era un hombre con uniforme de correos en una moto. Suspiró aliviado y salió a abrir. «¿Qué pasa?» «Carta certificada. Fírmeme de recibido, por favor». Esteban garabateó su firma. Arrancó el sobre grueso y cerró la puerta de golpe. Rasgó el sobre. Adentro no había una amenaza escrita a mano. Era un documento legal oficial, con el sello rojo del Tribunal Civil de la ciudad. Aviso de demanda y requerimiento de pago inmediato. Demandante: Arquitectura Verde S.A. de C.B. Demandado: Esteban Ramírez y Camila Vidal. Asunto: se requiere el pago total del capital e intereses moratorios, 7.500.000 MXN. Si no se paga en 24 horas, se procederá al embargo del bien en garantía. «¿Qué es esto?», gritó Esteban con los ojos desorbitados. «¿Quiénes son estos de Arquitectura Verde? Yo le pedí prestado a crédito rápido». Camila le arrebató el papel y lo leyó rápido. Ellos vendieron nuestra deuda, Esteban. Otra empresa compró la deuda. Y nos están demandando en la corte. ¡Malditos perros!». Esteban arrugó el papel. «¿Cómo se atreven a vender la deuda sin avisarme? Los voy a demandar. Se calló. Recordó lo que Rocco le había dicho. «Lee bien el contrato». Se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza. 7.5 millones de pesos. ¿De dónde sacaría esa cantidad en 24 horas? No había salida. No había más milagros de Bitcoin. «Esteban», Camila sollozó, «perdimos la casa. Nos vamos a quedar en la calle». En su desesperación extrema, los ojos de Esteban brillaron con un rayo de esperanza. Una esperanza vil y descarada. «Camila, tu papá». Se levantó de un salto, agarrando a su esposa por los hombros. El viejo tiene su pensión. Seguro tiene dinero de la venta de unos terrenos en su pueblo. Llámalo». «¿Estás loco?». Camila lo empujó. «Echamos a papá. Tú quemaste sus planos. ¿Cómo te atreves a abrir la boca para pedirle dinero?». «Al diablo con el orgullo en este momento», bramó Esteban con la cara roja. «Esta es la casa de la familia Vidal. Él no dejará que se pierda la casa. Llora, suplícale. Dile que nos estafaron, dile que estoy arrepentido. Llama ahora». Le metió el teléfono en la mano a Camila. Camila marcó el número temblando. El número de papá. Al otro lado de la línea, en el almacén de la Condesa, me estaba anudando una corbata de seda azul marino frente al espejo. El teléfono en la mesa vibró. Hija llamando. Miré la pantalla. No contesté de inmediato. Dejé que sonara. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Me ajusté los cufflinks de oro en los puños. Me miré al espejo y vi a un hombre viejo pero con ojos fríos como un bisturí. Contesté. «¿Bueno?». Mi voz era grave, tranquila, fingiendo ignorancia. «Papá, ayúdame». El llanto de Camila estalló a través del teléfono. «Nosotros nos vamos a morir». «Calma, hija, habla», dije, mientras tomaba la carpeta de Arquitectura Verde. «¿Qué pasa con tanto escándalo?». «Me estoy preparando para ir a desayunar». La ironía era cruel. Llamaban pidiendo ayuda a quien creían que era su último salvavidas. No tenían idea de que quien sostenía el auricular era el tsunami a punto de caer sobre sus cabezas. «Tienes que venir ya. Por favor».
Nos demandaron, necesitamos dinero. Está bien, dije, y una sonrisa sin una pizca de calidez se dibujó en mis labios. Iré, y llevo conmigo una solución. Colgué. Una solución. Así es, una solución quirúrgica para extirpar un tumor. Dolorosa, sangrienta, pero necesaria para que el resto del cuerpo sobreviva. Tomé mi bastón y salí del almacén. Hoy hacía un sol hermoso. Un día excelente para una ejecución. Ah, no, para una reestructuración de activos. Bajé del viejo taxi y me paré frente a la reja de hierro forjado estilo Art Deco de la mansión número 42 de la calle Horacio. El hierro ya empezaba a oxidarse en las soldaduras. La mala hierba crecía entre las grietas de la base del muro. Con solo 3 meses sin dueño presente, la casa ya mostraba signos de muerte clínica. Una casa es como un cuerpo vivo. Si no se nutre con amor y respeto, se autodestruye desde adentro. Esteban salió a abrirme. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, tratando de parecer ocupado, pero no podía ocultar su aspecto desaliñado. Sonrió, una sonrisa de oreja a oreja, pero sus ojos delataban una ansiedad inquieta. «Papá, mira quién está aquí, pasa por favor», dijo con efusividad, intentando abrazarme, pero usé mi bastón para empujar suavemente su hombro y mantener la distancia. «¿Se cansó en el camino?», le dije a Camila que preparara la sopa de tortilla que tanto le gusta. Entré a la sala. El olor a velas aromáticas era intenso, tratando de cubrir el hedor a humedad y el humo de cigarro frío impregnado en las cortinas. Los muebles seguían igual, pero el alma de la casa se había ido. Mis pinturas al óleo habían sido descolgadas, reemplazadas por pósters baratos de Mente Millonaria y una enorme pantalla de TV transmitiendo noticias financieras. Camila salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Había adelgazado notablemente. Sus cuencas oculares hundidas estaban cubiertas por una gruesa capa de maquillaje. «Papá», murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Hola, hija», dije con voz tranquila. «La casa se ve muy diferente, ¿no?» «Estamos pensando en remodelar un poco al estilo minimalista», intervino Esteban rápidamente, jalando la silla para mí en la cabecera de la mesa. «Siéntese, suegro. Somos familia. Hacía mucho que no teníamos una cena íntima». ¿Íntima? La última vez que me llamó papá con sinceridad fue nunca. Me llamaba el viejo, el lastre, el vividor, y ahora, con el cuchillo en la garganta, se ponía la máscara del yerno devoto. La cena comenzó en un silencio incómodo. La sopa de tortilla estaba fría y salada. Quizás a Camila le tembló la mano al sazonarla. Comí despacio, cucharada tras cucharada, observando a las 2 personas sentadas frente a mí. Parecían 2 condenados a muerte esperando el indulto, tratando de complacer al juez con una comida torpe. «¿Cómo está todo por la condesa, papá?», preguntó Camila con voz temblorosa. «Bastante bien», respondí, limpiándome la boca con la servilleta. «Tranquilo, sin fiestas. Nadie quema mis planos para asar carne». Esteban se atragantó con la sopa. Tosió fuertemente, con la cara roja. Camila bajó la mirada. «Sobre eso, le pido una disculpa», balbuceó Esteban bebiendo agua apresuradamente. Estaba muy borracho esa vez. Ya sabe, la presión del trabajo. ¿Presión? Dejé la cuchara. El sonido de la porcelana chocando resonó seco en el gran comedor. Escuché que últimamente su trabajo está pasando por algunas dificultades. Esteban y Camila se miraron. Este era su momento. «Sí, papá». Esteban cambió el tono, volviéndose serio y dramático. «De hecho, no es una dificultad normal. Fuimos estafados. Un socio comercial jugó sucio y me tendió una trampa. Y ahora hay una empresa diabólica llamada Arquitectura Verde que me está demandando injustamente. Exigen 7,5 millones de pesos de inmediato». ¿7,5 millones? Fingí sorpresa alzando una ceja. «Es una suma fuerte. ¿Y de dónde la va a sacar? Ese es el problema». Esteban se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una esperanza codiciosa. «Suegro, sé que usted tiene su pensión. Sé que vendió unos terrenos en su pueblo. Solo necesita prestarnos temporalmente. Solo una semana. Ah, no, un mes. Se lo devolveré al doble. Lo juro por mi honor». «¿Honor? ¿Cuánto vale el honor de un tipo que apuesta con dinero de usureros?»
Miré a Camila. ¿Y tú? ¿Tú también quieres que le dé dinero a tu marido? Camila se mordió el labio. Las lágrimas empezaron a caer. Papá, nos van a quitar la casa. Esta es la casa de mamá. No quiero perder la casa. La casa de mamá. Repetí, bajando la voz. Sí, tu madre amaba mucho esta casa. Ella plantó cada rosal en el jardín. Ella eligió cada loseta del piso. Y ella te encargó cuidarla. Sí, por eso ayúdenos a conservarla, instó Esteban. Sonreí. Una sonrisa fría que hizo que Esteban se detuviera. Voy a ayudar, dije. La pareja suspiró aliviada. Esteban casi gritó de alegría. Pero no de la forma en que ustedes piensan. Metí la mano en el bolsillo interior de mi viejo saco y saqué no una chequera, sino una carpeta de color verde. El color de arquitectura verde. La puse sobre la mesa, girándola suavemente para que el título quedara frente a Esteban. Lean, este es el postre de esta noche. Esteban miró la carpeta con sospecha. Dudó un segundo y luego la tomó. La primera línea que golpeó sus ojos hizo que se le demudara el rostro. Contrato de cesión de derechos de cobro. Pasó rápidamente las páginas interiores. Cuanto más leía, más le temblaban las manos. Vio la firma del chato de crédito rápido. Vio el sello de confirmación del tribunal. Y en la última página, donde aparecía el nombre del representante legal del comprador de la deuda, Arquitectura Verde S.A., vio un nombre familiar. No, un nombre que nunca esperó ver. Levantó la vista hacia mí, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Usted, balbuceó sin poder hablar. ¿Qué pasa? Pregunté, sirviéndome más té con calma. ¿La sopa no estaba buena o la verdad es demasiado difícil de tragar? ¡Camila!, gritó Esteban, lanzando la carpeta hacia su esposa. ¡Mira! ¡Mira lo que hizo tu papá! Camila tomó el papel. Leyó por encima. Luego se tapó la boca, mirándome horrorizada. «¿Papá? Arquitectura Verde. ¿Es tuya?» «Exacto», asentí. Fundé esa empresa en Panamá hace 15 años para gestionar proyectos internacionales, pero recientemente tiene una nueva función: recolectar basura financiera. Me levanté, apoyándome en el bastón y caminando alrededor de la mesa. El sonido del bastón golpeando el piso de madera creaba un ritmo aterrador. ¿Creen que la vida es tan simple como un rompecabezas? No, es como una muñeca rusa, una matrioshka. Quitan la capa de crédito rápido y creen haber visto al enemigo. Pero no, dentro de esa muñeca hay otra, y la muñeca más pequeña, la más dura, la que está en el centro, soy yo. Esteban golpeó la mesa y se levantó, tirando la silla hacia atrás. Me engañó, me tendió una trampa. Usted fue quien le dijo a esos de la SOFOM que me prestaran el dinero, ¿verdad? Usted quería hundirme a propósito. Yo no le tendí ninguna trampa, Esteban. Lo miré directamente a los ojos, con una mirada afilada como bisturí. Solo le di una cuerda. Si usted la usó para escalar la montaña o para ahorcarse, esa fue su elección. Y eligió ahorcarse. ¿En qué usó ese dinero del préstamo usurero? ¿Pagar deudas? ¿Invertir? No. Compró un coche, hizo fiestas. Vivió como un rey sobre una montaña de deudas. Ese era mi dinero. Hago lo que quiera con él. Falso, grité. Mi voz retumbó en la habitación, con la autoridad de un arquitecto en jefe que alguna vez comandó a miles de trabajadores. Ese nunca fue su dinero. Era dinero prestado. Y ahora, el acreedor está parado frente a usted. Me señalé el pecho. Compré su deuda a crédito rápido por 6 millones de pesos. Actualmente, sumando intereses moratorios y honorarios legales, me deben 7,5 millones. Ya no soy su suegro. Soy el acreedor. Y vengo a informarles. Voy a ejecutar la garantía ahora mismo. No puede hacer eso, bramó Esteban con la cara morada. Esta es la casa de mi esposa. Su nombre está en la escritura. Error otra vez. Negué con la cabeza decepcionado. ¿Olvidó la cláusula de usufructo? Además, obligó a Camila a firmar como aval con todos sus bienes presentes y futuros. Eso significa que, incluso la nuda propiedad de la niña ha sido hipotecada por esta deuda. Legalmente, lo han perdido todo. Esteban se quedó allí, respirando pesadamente como un toro herido de gravedad. Miró alrededor de la lujosa habitación. Miró los objetos que alguna vez se enorgulleció de poseer y luego me miró a mí.
Se dio cuenta de que todo era un espejismo. Nunca poseyó realmente nada aquí. Solo era un parásito aferrado al huésped, y ahora el huésped estaba usando pesticida. Usted, rechinó los dientes, es un monstruo. ¿Tiene corazón para ver a su hija en la calle? Me volví hacia Camila. Ella seguía sentada allí, con las lágrimas corriendo, aferrando la carpeta con fuerza. Esta era la parte más dolorosa. Me acerqué a Camila y puse mi mano sobre su hombro. Ella se encogió como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Papá, me miró, con los ojos hinchados llenos de resentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? Tienes dinero. Podrías pagar la deuda por mí. ¿Por qué compraste la deuda para acorralarme? ¿Crees que te estoy acorralando? Pregunté, suavizando la voz, pero manteniéndome firme. No, Camila. Estoy rompiendo el muro que te está aplastando. Mientes. Camila apartó mi mano y se levantó de un salto. Eres un egoísta. Solo te importa tu ego. Odias a Esteban y por eso quieres destruirlo. Pero él es mi esposo. Es el padre de tus nietos. Él es un tumor cancerígeno, Camila. No me contuve más. Mírate. ¿Quién eras hace 10 años? Eras una chica inteligente, graduada con honores en artes. Soñabas con abrir una galería. ¿Y ahora? ¿Quién eres? Una deudora alcohólica, una esposa sumisa, cómplice de tu marido para echar a tu propio padre a la calle. ¿Cómo crees que se sentiría tu madre si te viera ahora? ¡No menciones a mamá!, gritó Camila. Si mamá viviera, nunca dejaría que hicieras esto. Si tu madre viviera, dije, cada palabra clavándose en el aire, ella misma te daría una bofetada para que despertaras. Ella te amaba, pero no toleraba la bajeza. Camila rompió a llorar, cubriéndose la cara. No hago esto porque te odie, continué. Lo hago porque quiero salvarte. Esteban te arrastró al fango. Quemó tu futuro. Si pago tu deuda esta vez, volverá a pedir prestado la próxima. Vendería hasta tus riñones para apostar, ¿lo sabes? Él va a cambiar, justificó Camila débilmente. Él nunca va a cambiar. Señalé a Esteban que estaba parado en la esquina. Míralo. Incluso ahora, ¿está arrepentido? ¿O solo está calculando cómo darle la vuelta a la situación? No te ama, Camila. Ama la cartera de tu padre y tu casa. ¡Basta!, rugió Esteban. No pudo soportar más la humillación. La naturaleza violenta de un hombre acorralado emergió. Se lanzó hacia mí. Esteban fue más rápido y fuerte de lo que pensé. Agarró el cuchillo para carne de la mesa y se abalanzó sobre mí con los ojos inyectados en sangre. «Te voy a matar, viejo maldito. Te voy a matar y luego quemaré esta casa», Camila gritó horrorizada. «Esteban, no». No retrocedí. Un arquitecto que ha estado bajo grúas gigantes y enfrentado andamios colapsados no se asusta fácilmente por un cobarde con un cuchillo de mesa. Me quedé quieto, apretando el mango de mi bastón. Pero no necesité usar el bastón. «¡Alto ahí!», grité, con voz de acero, llena de autoridad. Al mismo tiempo, saqué el teléfono del bolsillo de mi camisa y lo levanté en alto. La pantalla estaba encendida. «Estoy transmitiendo en vivo, Esteban». Se congeló, con la punta del cuchillo a unos centímetros de mi pecho. «¿Qué?», se quedó desconcertado. «Estoy en una videollamada con el licenciado Saldaña y el jefe de policía de Polanco». Mentí sin pestañear. En realidad solo estaba grabando audio, pero para alguien en pánico como Esteban, la amenaza de la autoridad pesa más que la verdad. Cada acción, cada palabra y ese cuchillo en tu mano están quedando grabados como evidencia. ¿Sabes lo que dice la ley mexicana sobre agredir a una persona de la tercera edad? Es un agravante. Súmale intento de lesiones con arma. ¿Quieres pudrirte en la cárcel? La mano de Esteban temblaba incontrolablemente. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Tú, jadeaba, retrocediendo unos pasos, sudando a mares. Miraba el teléfono en mi mano como si fuera una pistola. «Recoge el cuchillo», ordené. Esteban se quedó inmóvil. «Dije que lo recojas», grité. Se agachó. Recogió el cuchillo y lo puso de vuelta en la mesa. Su cobardía había quedado al desnudo. Solo se atrevía a ser agresivo cuando pensaba que tenía el control. Cuando se encontraba con un oponente más duro, se revelaba como lo que era, un ratón asustado. «Siéntate», señalé la silla. Se sentó obedientemente, con la cabeza gacha. Me volví hacia Camila.
Estaba encogida en un rincón, mirando a su marido como a un extraño. Acababa de ver al hombre que adoraba intentando apuñalar a su propio padre. Ahora, dije, ajustándome el cuello del saco, vamos a hablar de opciones. Saqué del maletín 2 documentos más. Los puse sobre la mesa, uno al lado del otro. A la izquierda, solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. A la derecha, orden de desalojo. Camila, llamé a mi hija. Es momento de que decidas tu vida. Te doy una salida. Camila se acercó a la mesa, tocando con mano temblorosa la solicitud de divorcio. Si firmas este divorcio, dije lentamente, borraré toda tu obligación de deuda en este préstamo. Te dejaré conservar la nuda propiedad de la casa, pero bajo mi tutela financiera por 5 años. Podrás quedarte aquí. Esteban tendrá que irse con las manos vacías y su deuda. Esteban levantó la cabeza de golpe. «Camila, no lo escuches. Quiere separarnos. Cierra la boca», le grité, y luego volví a mirar a mi hija. «¿Y si no firmas? Si eliges seguir de su lado, entonces el papel de la derecha entrará en vigor. Ambos serán desalojados de la casa esta misma noche. La deuda de 7,5 millones de pesos colgará sobre sus cabezas de por vida. Entrarán a la lista negra del buró de crédito. Nunca podrán pedir prestado un centavo. Nunca podrán comprar una casa. Nunca tendrán un trabajo decente en el sector financiero». La habitación cayó en un silencio mortal. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo en la pared. Camila miró la solicitud de divorcio. Era el boleto a la libertad. Era la oportunidad de rehacer su vida. Luego miró a Esteban. Él la miraba con ojos de súplica patética. «Mi amor, no me dejes. Me equivoqué. Voy a cambiar. Juramos estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza. ¿Me vas a dejar ahora?» El juramento. Se atrevió a usar un voto sagrado para el chantaje emocional. Contuve la respiración esperando. Esperaba, con todo mi corazón de padre, que mi hija tomara la pluma y firmara el divorcio. Que despertara. Camila tomó la pluma. Me miró. En esa mirada vi el conflicto, el dolor y el miedo. Pero sobre todo, vi una ceguera trágica. «Papá», dijo con voz rota, «él es mi esposo. No puedo abandonarlo en este momento». Dejó caer la pluma al suelo. Caminó hacia Esteban y le tomó la mano. Sentí como si alguien me hubiera aplastado el corazón. Sentí una punzada en el pecho. Había perdido. No contra Esteban, sino contra la estupidez del amor. Mi hija eligió saltar al precipicio con la roca atada a su pie. Cerré los ojos un segundo. Respiré hondo. Al abrirlos, ya no era el padre dolido. Volví a ser el arquitecto Arturo Vidal, frío, decisivo y despiadado. «Bien», dije, recogiendo la solicitud de divorcio y rompiéndola por la mitad. El sonido del papel rasgándose sonó horrible. «Esa es tu elección, y debes asumir la responsabilidad por ella». Tomé la orden de desalojo. Tienen 30 minutos para empacar sus cosas personales. Solo ropa y artículos esenciales. Todos los muebles, decoración, joyas, vehículos, pertenecen a Arquitectura Verde para saldar la deuda. «Papá, ¿a dónde nos echas ahora?» «Ya es de noche», lloró Camila. «A la calle», respondí secamente. «O a ese almacén en la Condesa al que me mandaron. Ustedes elijan». Saqué el teléfono y llamé a Saldaña. «Que entre el equipo de desalojo. Ahora mismo». 5 minutos después, las sirenas, en realidad eran del equipo de seguridad privada que contrató Saldaña, sonaron frente a la puerta. Las luces rojas y azules giratorias entraban por la ventana, tiñendo la sala de un color fantasmal. Me quedé de pie apoyado en mi bastón en medio de la sala, viendo a Esteban y Camila meter apresuradamente ropa en las maletas con una humillación total. Esta casa estaba podrida hasta los cimientos. Ya no podía repararla. Tenía que demolerla, echar a los malos residentes, para conservar el terreno y que las nuevas semillas, mis nietos, pudieran germinar en el futuro. La purga había comenzado. Esa noche no hubo gritos desgarradores ni dramas de telenovela barata. La realidad fue mucho más fría, mecánica y cruel. Fue el funcionamiento de la burocracia administrativa. Exactamente 30 minutos después de mi llamada, el equipo de apoyo judicial coordinado por Saldaña estaba presente. No eran policías, sino empleados de una empresa profesional de recuperación de activos, vestidos de uniforme negro, con gafetes,
trabajando con la precisión de robots. «¿Señor Esteban Ramírez? ¿Señora Camila Vidal?» El capitán del equipo, un hombre grande llamado Vargas con cara de hielo, leyó la orden de desalojo. Según los términos del contrato de cesión de deuda y el incumplimiento de pago, esta propiedad está ahora bajo control de Arquitectura Verde. Tienen 15 minutos restantes para recolectar sus efectos personales y abandonar el inmueble. Esteban estaba sentado en el suelo de la sala, junto a 2 maletas Louis Vuitton abiertas de par en par. Trataba de meter todo lo posible: trajes de marca, botellas de perfume caro, incluso su consola PlayStation. Su avaricia y mezquindad se mostraban con total claridad en ese momento. Camila era diferente. Estaba parada como estatua en medio de la sala, abrazando un viejo marco de fotos, una foto de ella y su madre Sofía el día de su graduación. Miraba alrededor de la casa donde creció, donde fue feliz y donde acababa de firmar su propia sentencia de exilio. «Papá», se volvió hacia mí, con la voz quebrada. «¿De verdad vas a dejar que nos vayamos así? Está cayendo granizo afuera». Me apoyé en el bastón, mirando por la ventana. Era cierto, estaba granizando. Las pequeñas bolas de hielo golpeaban el vidrio creando un clic-clac espeluznante. «Yo no te estoy echando, Camila», dije sin mirarla. «Tú elegiste seguir a ese hombre. Tú elegiste dejar este techo para irte a una choza con goteras. Ahora solo estás emprendiendo ese viaje». «Apúrense», urgió Vargas. «El reloj corre». Esteban se levantó de golpe intentando cargar la TV curva de 85 pulgadas. «Deja eso ahí», ordené. «Eso es un bien adherido a la casa. Solo puedes llevar ropa y artículos de higiene. Todo lo que tenga valor comercial se queda para liquidación de la deuda». «Esta tele la compré yo», gritó Esteban. «Comprada con dinero de usureros». Corregí. «O sea, comprada con mi dinero. Déjala». Vargas se acercó y puso una mano en el hombro de Esteban. Él tembló y soltó la TV. Me miró con ojos llenos de odio, pero su miedo era mayor. A las 9 en punto de la noche, la pesada puerta de roble se cerró tras ellos. Me quedé solo en la inmensa sala. El sonido del granizo afuera seguía marcando el ritmo. Caminé hacia la ventana, descorrí la cortina y miré. Bajo la luz amarillenta de las farolas, Esteban arrastraba 2 maletas pesadas bajo la lluvia, maldiciendo mientras caminaba. Camila iba detrás, acurrucada en una chamarra delgada, con la cabeza gacha. El Porsche de Esteban ya se lo había llevado la grúa de cobranza hacía un rato. Tenían que caminar hasta la avenida para tomar un taxi, pero con este clima y con ese aspecto miserable, ningún taxi querría detenerse. Sus siluetas se desvanecieron en la noche. Solté la cortina. La casa de repente se sumió en un silencio absoluto. Un silencio aterrador, pero a la vez pacífico. Había extirpado el tumor. La herida sangraba. Dolía, pero sabía que el cuerpo sobreviviría. Fui a la licorera. Saqué la botella de gran reserva que Esteban pensaba tirar. Me serví una copa y la levanté frente al retrato de Sofía sobre la chimenea. «Perdóname, Sofía», susurré. Prometí protegerla. Pero a veces, la mejor protección es dejar que se caiga y se golpee fuerte una vez. Me bebí el vino de un trago. El sabor amargo y seco se extendió por mi garganta, idéntico al sabor de esta victoria. Una semana después, Esteban y Camila alquilaron un departamento miserable en Iztapalapa, una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Lo sabía porque Saldaña seguía vigilándolos. Esteban había vendido todos sus relojes y ropa de marca para pagar el depósito y comprar comida. Camila estaba tratando de conseguir trabajo de recepcionista, pero con un currículum vacío por 10 años, la rechazaban constantemente. Pero lo que más me preocupaba eran mis 2 nietos. Diego, 15 años, y la pequeña Sofía, 12 años. Ellos eran inocentes. Eran víctimas de la estupidez de sus padres. No podía dejar que esos 2 brotes tiernos se secaran en esa tierra estéril. Mandé a mi chofer privado a recogerlos a la salida de su escuela privada internacional, donde la colegiatura de este mes aún no se había pagado. Entraron a mi viejo despacho de arquitectura con miedo. Diego, en plena adolescencia, me miraba con furia. Había escuchado a su padre envenenarle la cabeza diciendo que el abuelo es un ladrón de casas. La pequeña Sofía solo lloriqueaba. «Siéntense». Señalé las 2 sillas frente al escritorio. «No quiero sentarme».
dijo Diego secamente. ¿Para qué nos llamaste? ¿Para humillar más a mis papás? Tienes carácter. Asentí, sin enojarme. Pero el carácter sin inteligencia es solo arrogancia, Diego. Empujé 2 sobres gruesos hacia ellos. Ábranlos. Diego dudó. Luego tomó el sobre y lo rasgó. Adentro había papeles de inscripción y boletos de avión. Esto es... El chico estaba atónito. Beca completa en el Instituto Le Rosey, Suiza, dije. Uno de los mejores internados del mundo. Ya arreglé todo. Colegiatura, alojamiento, gastos, todo cubierto por mi fideicomiso. Vuelan la próxima semana. Abuelo, ¿nos quieres echar? Preguntó Sofía asustada. No, quiero sacarlos del pantano. Me levanté y fui hacia la maqueta gigante de la ciudad en medio de la sala. Sus padres cometieron errores. Son flojos, avariciosos y viven de ilusiones. Si siguen viviendo con ellos en ese departamento apretado en Iztapalapa, escuchándolos quejarse y culpar al mundo todos los días, se convertirán en la segunda versión de ellos. Me volví y miré a Diego directamente a los ojos. Puedes odiarme si quieres, pero usa tu cabeza para pensar. Si te quedas, tendrás que dejar la escuela porque tus padres ya no tienen para pagar. Tendrás que trabajar, tal vez lavando platos o repartiendo comida para mantener a tus padres. Tu futuro terminará antes de empezar. Diego bajó la cabeza, apretando el papel de inscripción. Era lo suficientemente inteligente para saber que yo tenía razón. Pero, si vas a Suiza, continué, recibirás educación. Tendrás la oportunidad de convertirte en un hombre de verdad, alguien que pueda pararse sobre sus propios pies. Y después, si quieres, puedes regresar a ayudar a tus padres, pero ayudarlos desde una posición de fuerza, no hundiéndote con ellos. La habitación quedó en silencio. Escuchaba la respiración pesada de Diego. La lucha interna de un niño de 15 años era intensa. Finalmente, levantó la vista. La furia había desaparecido, reemplazada por una determinación madura para su edad. Iré, dijo Diego, pero nunca olvidaré lo que le hiciste a mis papás. Bien, sonreí, una sonrisa de satisfacción genuina. No lo olvides. Grábate esta lección en los huesos. Nadie tiene derecho a quitarte tu casa si tú mismo la construiste. Firmé los papeles de la tutela. Los niños se fueron. Sabía que acababa de salvar el futuro del apellido Vidal, aunque tuviera que jugar el papel de villano ante sus ojos. 3 meses más tarde, tenía una reunión con el Consejo de Planificación Urbana en Santa Fe. En lugar de llamar a mi chofer, decidí pedir un Uber. A veces, quiero observar la ciudad desde la perspectiva de una persona común. El auto que llegó era un Nissan Versa viejo, abollado de un lado, con el motor haciendo ruidos extraños. Abrí la puerta trasera y me senté. El conductor no volteó, solo saludó en voz baja. «Buenas tardes. ¿A dónde vamos?» Esa voz. Me congelé, mirando por el retrovisor. Ojos con ojeras profundas, barba descuidada, rostro demacrado envejecido 10 años. Pero lo reconocí. Esteban. Él también me miró por el espejo y me reconoció. Sus ojos se abrieron con terror. El auto se tambaleó un poco antes de que recuperara el control del volante. «Usted», exclamó con la voz ahogada. «A la Torre Arcos Bosques», dije fríamente, recostándome en el asiento y sacando el periódico para leer, tratándolo como si no existiera. El ambiente en el auto era sofocante. Esteban conducía con manos temblorosas. Podía ver el sudor corriendo por su nuca a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Esteban, el que alguna vez fue arrogante con sus trajes de marca, el que despreciaba cómo bebía yo el vino, el que soñaba con yates y criptomonedas, ahora conducía un auto rentado y destartalado para ganar unos pesos, llevando a su suegro a una junta. Había sido puesto en la lista negra del buró de crédito permanentemente por la deuda gigantesca con arquitectura verde. Ningún banco le prestaba, ninguna financiera se atrevía a contratarlo con ese historial crediticio en rojo. Había caído desde la cima de sus ilusiones hasta el fondo de la sociedad, tal como el destino de Ícaro al volar muy cerca del sol. «¿Cómo está Camila?», pregunté como si nada cuando el auto paró en un semáforo, sin apartar la vista del periódico. Esteban se sobresaltó. Ella está trabajando de cajera en un Oxxo». «Bien», dije. «El trabajo honesto es la mejor forma de limpiar el alma». «¿Usted está satisfecho?», preguntó Esteban, su voz llena de amargura e impotencia.
Destruyó mi vida. Me robó a mis hijos para mandarlos a Suiza. Me convirtió en esto. Doblé el periódico y miré fijamente su nuca. Yo no destruí su vida, Esteban. Solo la regresé a su valor real. Usted era un cascarón vacío bañado en oro. Yo solo raspé la capa de oro. El auto se detuvo frente al rascacielos. Abrí la puerta y bajé. ¿Cuánto es del viaje? 150 pesos, murmuró Esteban. Saqué un billete de 500 pesos y lo tiré en el asiento delantero. Quédate con el cambio. Cómprale una cena decente a Camila. Y recuerda, me incliné para susurrarle al oído a través de la ventana. Ese dinero te lo ganaste trabajando. Vale más que todo el dinero que pediste prestado en tu vida. Cerré la puerta. Esteban se quedó inmóvil un largo rato antes de acelerar e irse. Vi el auto viejo mezclarse con el tráfico, llevándose los últimos restos del pasado. Sobrevivirá. Tendrá que luchar. Pero por primera vez en su vida, está viviendo de su propio esfuerzo. Es un castigo, pero también es el último favor que le hago. Regresé a la mansión de Polanco cuando ya había anochecido. La casa había sido limpiada. Los rastros de Esteban y Camila, los cuadros baratos, los muebles chillones, habían sido eliminados. Contraté gente para restaurar la casa a su estado original, como cuando vivía Sofía. Pero la casa era demasiado grande y demasiado silenciosa. Caminé sobre el piso de madera. El clic-clac del bastón resonaba en las paredes vacías. Entré al comedor, donde solían ser las cenas familiares, aunque fueran falsas. Ahora solo estaba la mesa larga cubierta de polvo. Fui a mi habitación. La cama seguía siendo suave pero fría. Había recuperado mi territorio. Había protegido el legado. Había ganado. Pero, ¿por qué la victoria tiene este sabor tan salado? Salí al porche y me senté en mi silla de mimbre habitual. Me serví una copa de vino tinto. La noche estaba despejada. La luna brillaba iluminando el jardín donde había mandado replantar los rosales. «Ya ves, Sofía», le hablé al vacío. «Lo logré. Eché a los parásitos de nuestra casa. Mandé a los nietos a estudiar al mejor lugar. Le enseñé a Camila la lección de la independencia. El viento nocturno sopló, moviendo las hojas. Pero estoy muy solo. Me di cuenta del precio de convertirme en el arquitecto de sombras. Para construir un nuevo orden, tuve que destruir las relaciones afectivas. Me convertí en un viejo dictador, temible a los ojos de mis descendientes. Diego tal vez me lo agradezca, pero nunca será cercano a mí. Camila tal vez madure, pero siempre me mirará con miedo. Bebí un sorbo de vino. Una casa sin voces humanas es solo un bloque de concreto, me dije. Mantuve el cuerpo de la casa, pero su alma se fue con los que se marcharon. Me quedé ahí mucho tiempo, hasta que la botella se vació a la mitad. Y entonces, en la leve embriaguez de la vejez, una idea empezó a germinar en mi cabeza. Si esta casa es demasiado grande para uno solo, ¿por qué tengo que guardarla para mí? Un arquitecto no solo construye casas para vivir, construye para servir a la comunidad. Me levanté, sintiendo una nueva energía recorrer mi espalda. Fui al estudio y encendí la lámpara de escritorio. Saqué un rollo de papel albanene nuevo. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Saldaña y al contador en jefe de Constructora del Valle. ¿Quiere vender la casa, maestro?, preguntó Saldaña sorprendido cuando convoqué la reunión en la sala. «No vender», negué con la cabeza, extendiendo sobre la mesa el plano que terminé anoche. «Quiero cambiar el uso de suelo». En el plano estaba el esquema de la mansión número 42 de la calle Horacio, pero las habitaciones habían sido renumeradas y renombradas. La recámara principal se convirtió en sala de estar común. Las recámaras secundarias se convirtieron en habitaciones de descanso individual. El jardín fue rediseñado con rampas para sillas de ruedas y una zona para tai chi. En la esquina del plano, escribí cuidadosamente el título: Residencia Sofía, asilo artístico. Este será un hogar gratuito para arquitectos, pintores y músicos ancianos y solitarios. Expliqué, con los ojos brillando con una pasión que se había apagado hacía mucho. Personas que dedicaron su vida al arte, pero que en la vejez fueron abandonados por sus hijos, o no tienen dónde refugiarse, como yo. Pero, maestro, los costos de operación serán enormes, se preocupó el contador, y el valor inmobiliario en esta zona. No me importa el valor comercial, interrumpí. Ya gané suficiente dinero para 3 vidas.
Quiero que esta casa reviva. Quiero que se llene de música de piano, de debates sobre arquitectura, de risas de almas gemelas. No quiero morir viejo y solo en este mausoleo. Saldaña miró el plano, luego me miró a mí y sonrió. Maestro Arturo, este es su mejor diseño. Hagan los trámites, ordené. Transfieran la propiedad de la casa a la Fundación Benéfica Sofía Vidal. Yo solo conservaré una pequeña habitación en la planta baja como administrador. Todo se hizo rápidamente. 3 meses después, la casa había cambiado. Ya no tenía ese aspecto frío y solemnemente aterrador. La reja de hierro siempre estaba abierta. En el jardín, varios pintores ancianos montaban sus caballetes, debatiendo acaloradamente sobre la luz. En la sala, una anciana expianista tocaba suaves piezas de Chopin. Yo estaba sentado en el porche, no bebiendo solo, sino jugando ajedrez con el señor Martínez, un exarquitecto que fue mi competencia hace 40 años. Buena jugada, Arturo, se rió Martínez moviendo el caballo. Sigues tan afilado como siempre. Gracias. Sonreí tomando un sorbo de té. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico desde Suiza. Era Diego. Hola, abuelo. Acabo de sacar A en física. Aquí nieva mucho. Yo te agradezco por darme esta oportunidad. PD. Mis papás están bien. Mamá dice que la ascendieron a gerente de la tienda. Sonreí y cerré el teléfono. Una lágrima de felicidad rodó por mi mejilla. Camila había empezado a levantarse. Diego estaba volando alto. Y yo había encontrado la paz. Miré el tablero de ajedrez. La vida es como esta partida. A veces tienes que sacrificar a la reina para salvar el tablero. A veces tienes que destruir la vieja estrategia para establecer un nuevo orden. Es tu turno, Arturo, recordó Martínez. Tomé el peón y avancé un paso hacia adelante. Avancemos, dije. El pasado ya se cerró. El sol de la tarde dorada brillaba sobre la nueva placa de bronce en la entrada. Residencia Sofía. El viejo arquitecto había completado la obra más grande de su vida. No un rascacielos, sino un hogar para el alma. Y esta vez, sus cimientos estaban hechos de amor y perdón, los materiales más duraderos del mundo. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.